Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con el séptimo tema del curso que está titulado Mutagénesis. Eh, que en términos generales lo que vamos a conversar es un poco cómo se presentan las mutaciones en bacterias. Esta es lo que vamos a discutir en esta clase y en la clase número 8, en la siguiente, vamos a hablar sobre los mecanismos de reparación de mutaciones que están presentes en bacterias. Dame un instante. Eh, entonces, como ya nosotros hemos estado mencionando, básicamente, con respecto a la información que nosotros vamos a encontrar en bacterias, y, y básicamente hemos estado discutiendo mucho cómo se preserva la información con respecto a la replicación bacteriana, tanto de los cromosomas como de los planos, por ejemplo, que son replicones independientes en el interior de la célula bacteriana. Y en la misma forma, en las últimas tres clases estuvimos discutiendo sobre la expresión de genes. Pero en todos estos temas que hemos discutido hasta ahora, estamos manteniendo la misma información. Es decir, se mantiene la misma información y la información se replica y se expresa. Hoy vamos a empezar en la segunda parte del curso a discutir eh, a discutir sobre cómo se varía esa información. Además de lo que tiene que ver con replicación y expresión de genes, vamos a empezar a hablar sobre cambios en información genética. Y los cambios en la información genética se van a dar fundamentalmente mediante dos formas. Por medio de mutaciones, que vamos a tomar ese concepto con un poco con pinzas, y lo que tiene que ver posteriormente, que lo vamos a discutir también con los eventos de recombinación y cómo se presentan en bacterias eh, todos estos mecanismos de variación. Para continuar entonces, eh, obviamente los cambios en la información genética van de la mano con los procesos de evolución. Y hay una frase que leí en algún lado y vieran que no encuentro la referencia, la leí hace muchos años, que decía que una desventaja para la mayoría representa una ventaja para una minoría o para la minoría. Si alguien se encuentra con esa frase en algún lugar, yo les agradecería montones que me envíen la cita porque no la tengo y no me acuerdo dónde fue que la leí. En todo caso, hay dos falacias gigantescas en los cursos de bacteriología que nosotros damos en la Universidad de Costa Rica. Uno de ellos es que las bacterias se trabajan en cultivo puro y la otra es que las bacterias son organismos unicelulares. ¿Ya? Hemos tratado de debatir muchos sus argumentos en particular. Si ustedes toman una gota de una planta de tratamiento de aguas, por ejemplo, y lo ponen sobre un porta y hacen, no sé, un fish o una técnica cualquiera con sondas para diferenciar los diferentes grupos bacterianos, lo que nosotros vamos a ver a la izquierda representa la diversidad bacteriana y cómo las bacterias existen en un determinado nicho, en un determinado ecosistema. Y así es como se presentan las bacterias. En este contexto, una presión de selección, cualquiera que ésta sea, en esta diversidad bacteriana, va a hacer una selección. Y recordando entonces los principios de Darwin y de Wallace, no solamente es la selección en términos de fitness, la selección del más apto, sino implícitamente está también no solamente su capacidad de sobrevivir, sino la capacidad de replicarse. Son los dos conceptos básicos en el concepto de fitness. Y el hecho de que se repliquen es que sus genes, su información genética se va a pasar a la siguiente generación y puede continuar con este linaje. Ese es un aspecto fundamental y las bacterias están constantemente, como ya lo hemos discutido en muchos momentos, constantemente en cambios de muchas condiciones ambientales, eh, factores físicos, factores químicos, factores biológicos incluso.
Y no solamente sufren cambios en en la disposición de nutrientes, sino particularmente cuando se enfrentan a mecanismos de daño, como la respuesta inflamatoria en el transcurso de una infección, o bien cuando se enfrentan a sustancias tóxicas como antibióticos, como antisépticos, como desinfectantes, o bien cuando se enfrentan en su ambiente natural a protozoarios, o cuando se enfrentan con virus. En estas condiciones, cuando se presenta esta presión de selección, solamente aquellos que logren sobrevivir y replicarse van a continuar en el linaje. Y esto pasa en todos los momentos en la vida de la célula bacteriana. No es simplemente un fenómeno que vamos a describir de manera puntual en el tiempo y en un espacio físico determinado, sino que prácticamente todas las bacterias existen en estas condiciones constantemente. Sí, y durante el proceso de replicación que nosotros hemos conversado, este es un fenómeno sumamente interesante porque tiene una particularidad sumamente interesante, y es que en términos generales la replicación de las moléculas de ADN en bacterias tiene una fidelidad muy alta. ¿Qué significa esto? Que la frecuencia de cambio es relativamente baja. No es un cero absoluto, sin embargo. Y es algo sumamente interesante cómo los organismos y las bacterias en particular, a lo largo de la evolución, parece ser que han ajustado esa frecuencia con que se presentan los cambios en la replicación de las moléculas de ADN a una tasa relativamente muy baja, como vamos a ver ahora. Sin embargo, sirve para generar la diversidad, y es importante entender en un principio básico en la replicación del ADN que la información debe preservarse. Pero sin embargo, tomemos esta afirmación otra vez con pinzas. ¿Por qué? Porque si la información siempre fuera la misma, nosotros no observaríamos la diversidad. Un aspecto fundamental es que durante la replicación de las moléculas de ADN siempre ocurren introducción de cambios en la secuencia de nucleótidos con frecuencias variadas. Y ya nosotros discutimos entonces en el caso de las replicasas de ADN, esas maquinarias tan potentes, por ejemplo, como la polimerasa 3, que tienen una frecuencia de error muy baja, sin embargo. Y eso se constituye uno de los puntos de control más importantes que nosotros vamos a ver en bacterias. Sin embargo, si nosotros vamos a manejar una bacterioteca, tenemos que considerar que cada vez que nosotros replicamos una línea bacteriana o una célula bacteriana, pues entonces vamos a ver cambios eventualmente en la secuencia de nucleótidos. ¿Okay? Entonces, bueno, esta clase vamos a dar una serie de definiciones y aspectos básicos que los vamos a complementar posteriormente con el tema del seminario. Ahora, vamos a hablar aquí a veces de mutantes y de mutaciones. Vamos a hablar de variantes también. Y parece que por lo menos en el mundo eucariota y en el mundo clínico humano, estamos haciendo una transición de lo que es una mutación o un mutante hacia lo que es una variante más bien. Cada uno de los nucleótidos, de los residuos de nucleótidos que nosotros vamos a encontrar en una molécula de ADN en cada posición, podemos tener cuatro posibilidades diferentes, cuatro sustituciones diferentes en cada una de las diferentes posiciones. Usualmente uno habla de una mutación cuando es un cambio con respecto a la cepa silvestre, a la cepa salvaje. Y eso a mí me parece enormemente difícil, estudiando la diversidad bacteriana, definir cuándo un gen o una secuencia es silvestre y cuándo es una variante o cuándo es una mutante. En todo caso, lo que nosotros vamos a encontrar en los libros de texto por definición es que una mutación es un cambio heredable, estable, en las secuencias de nucleótidos en una molécula de ADN. Y estas mutaciones o estos cambios se pueden encontrar dentro de los marcos de lectura de los genes, o bien, bueno, y pueden o estar fuera de los marcos de lectura. Cuando están dentro de los marcos de lectura puede haber un cambio en la secuencia de los aminoácidos en cada una de las diferentes posiciones de los cojones. Alternativamente, esos cambios se pueden dar fuera de los marcos de lectura.
Y puede ser entonces que tengan muchos efectos diferentes. Puede ser que hayan alteraciones en las secuencias promotoras, por ejemplo. Puede ser que hayan alteraciones en la secuencia Shannon-Dalgarno. Puede ser que hayan alteraciones en las secuencias involucradas en la terminación de la transcripción y en muchas partes diferentes. Entonces, los efectos no siempre son necesariamente cambios en las secuencias de nucleótidos de las porciones codificantes para un gen en particular. Ahora, en el caso de las bacterias, en términos generales, las regiones intergénicas son relativamente mucho más pequeñas, mucho más cortas que lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en sistemas eucariotas o si lo comparamos, por ejemplo, con el genoma humano. Entonces, muchos de las mutaciones o de los cambios en las secuencias de nucleótidos tienen como target posiblemente más frecuentemente los marcos de lectura. ¿Ok? Esos cambios pueden representar, o esas mutaciones o esos cambios, sea dentro del marco de lectura o fuera del marco de lectura, pueden presentar cambios fenotípicos, sea que se altere la expresión del gen o puede ser que se altere el marco codificante de manera tal entonces que tenemos alteraciones en la proteína que se codifica por ese gen con el consiguiente cambio en el fenotipo. Ahora, obviamente las mutaciones, en el caso de bacterias, se van a presentar en organismos tanto haploides como diploides. Pero es importante recordar que estrictamente hablando las bacterias son parcialmente diploides. Consideremos por ejemplo, los múltiples genes en los genomas bacterianos que codifican, por ejemplo, para los ácidos ribonucleicos de transferencia, para los ácidos ribonucleicos ribosomales o para las proteínas ribosomales. Cuando tenemos varias copias de un mismo gen, como en estos casos en particular, en el caso de bacterias, o bien cuando el número de copias de la molécula de ADN es múltiple de 2, 4, 8 o 16, cuando las bacterias se están replicando, ahí transicionalmente también nosotros vamos a ver una multiploidía. Es perfectamente posible, pues entonces, que se empiecen a dar cambios en las diferentes moléculas o versiones alélicas que tiene un gen en particular en estas bacterias. Como les mencionaba, el alelo o la variante más frecuente es lo que usualmente vamos a denominar silvestre y la menos frecuente usualmente le vamos a llamar mutantes o variantes. Pero como les insisto, ese es un tema que a veces es un poco difícil definir estrictamente hablando con las funciones bacterianas cuando es una cepa silvestre, digamos, y cuando es una cepa mutante. Los cambios en la secuencia de nucleótidos ocurren durante la replicación de la molécula de ADN. Dicho en otros términos, si no ocurre replicación, no pueden haber mutaciones, no pueden haber cambios en la secuencia de nucleótidos. Los cambios en la secuencia de nucleótidos se presentan estrictamente hablando durante la replicación. Después vamos a considerar una serie por ejemplo, sustancias químicas o factores físicos que pueden causar lesiones, alteraciones químicas en la molécula de ADN. Esas alteraciones químicas en la molécula de ADN no son mutantes, porque se mantiene la secuencia. Aunque hay un daño, no es básicamente una lesión, un daño, pero es en el proceso de replicación cuando ocurre el cambio en las secuencias de nucleótidos provocado, al menos parcialmente, por ese daño. La tasa de error que nosotros vamos a ver en la replicación por estas replicasas, usualmente muy baja, anda por más o menos 10 a la menos 10 por cada base replicada. En el caso de bacterias, esto se debe fundamentalmente a dos aspectos básicos. Uno de ellos es que la alta fidelidad de la subunidad alfa es muy alta, de manera tal que su capacidad para seleccionar el desoxirribonucleótido que tiene que ser incorporado en la procesividad de la polimerización es muy buena. Esta es la subunidad que tiene la función de polimerización. Y el otro aspecto fundamental es que muchas de estas enzimas tienen actividades de proofreading. ¿Qué significa? Es una fusión de exonucleasa que va en sentido 3' a 5' en el caso de la ADN polimerasa 3
Esa función está codificada por el gen DNAQ, que codifica para la subunidad épsilon. Este proceso de exonucleasa en la dirección 3'5', lo que hace es revisar el desoxirribonucleótido que acaba de ser incorporado y tiene la particularidad de poderlo remover en el caso en que no haya una complementariedad de acuerdo a las reglas de Chargaff. Eso es uno de los aspectos fundamentales. Otro de los aspectos fundamentales que lo vamos a ver en la siguiente clase es que todas las células, prácticamente todas las células, tienen diversos mecanismos de reparación de lesiones químicas o físicas de las moléculas de ADN o bien de las bases que han sido incorporadas erróneamente. Y una de las cosas más interesantes que nosotros vamos a ver es que los mecanismos de reparación de mutaciones o de lesiones en las moléculas de ADN son mecanismos que se encuentran altamente conservados a lo largo de toda la historia evolutiva. Y esto me sorprendió hace unos pocos años atrás. Yo estoy coordinando para grado un curso de genómica, se llama así, genómica clínica y diagnóstica, y discutimos fundamentalmente todos estos mecanismos en sistemas superiores, particularmente pues en el ser humano. Y en una de las clases yo invité al doctor Steve Quiroz, que tiene un doctorado en toxicología del cáncer, y él se pone a describir en esta clase que lo invité todos los mecanismos de reparación de lesiones en de moléculas de ADN que tienen las células humanas. Y son prácticamente los mismos que nosotros vamos a encontrar en bacterias. Tal vez tienen más enzimas, tal vez tienen más subunidades, tal vez los nombres son diferentes, pero en esencia funcionan exactamente igual. Eh, digamos que eso fue una ingenuidad de mi parte, tal vez estar enfocado tantos años en bacterias, que cuando empezamos a estudiar pues, otros sistemas más complejos, nos damos cuenta que los mecanismos son prácticamente los mismos. Algunas otras definiciones que ya nosotros hemos estado mencionando a lo largo del curso. Genotipo es la información genética que está almacenada en el genoma de la bacteria. El fenotipo es la expresión, la transcripción que ya nosotros hemos discutido en características observables, sea que lo vemos a simple vista o lo vemos con el microscopio o cambios en las moléculas, por ejemplo. Mutación es un cambio en la secuencia de nucleótidos y este cambio tiene que ser estable. Alelos son diferentes secuencias de un mismo gen y como ya vimos, vale aplicar el concepto a las variaciones alélicas que nosotros vamos a ver en genes, particularmente genes que se repiten o genes que varían de una célula bacteriana a otra. Aislamiento y cepa son dos cosas diferentes. Aislamiento es el cultivo primario de una bacteria. Yo tengo una muestra clínica, tengo una muestra ambiental, tengo una muestra de una planta de tratamiento de aguas, por ejemplo, y yo recolecto una muestra, una parte de esa mezcla de bacterias y lo pongo en medios de cultivo, por ejemplo, y yo puedo cultivar esa bacteria. Tendré muchas bacterias que no logro recuperar en cultivo. Bueno, algunas otras sí. Ese aislamiento que yo tengo en el primer plato es lo que se conoce como cultivo primario. Una cepa es un aislamiento que ha sido caracterizado de diversas formas, particularmente desde el punto de vista genético y fenótipo. La cepa silvestre, salvaje o wild type, es una cepa de una especie con características normales. Ahora, digamos que son las más frecuentes. ¿Okay? Yo no sé cómo decir normalidad cuando uno está hablando de bacterias, que es lo normal en una bacteria. En una bacteria yo diría que puede pasar prácticamente cualquier cosa. Y con respecto a estas bacterias, a eso que consideramos cepas salvajes o silvestres, vamos a tener un correspondiente genotipo silvestre y un correspondiente fenotipo silvestre. Una cepa mutante es una cepa que es diferente a la cepa salvaje porque porta una mutación y en consecuencia tendrá un genotipo mutante y un fenotipo mutante.
Siempre también es importante considerar lo que se llaman cepas de referencia. Y muchas veces cuando hacemos estudios de genómica comparativa, por ejemplo, vamos a comparar el genoma de un aislamiento de E. coli contra el genoma de referencia de E. coli. Y yo tengo siempre una disputa porque, por ejemplo, en el caso de Pseudomonas, la cepa que se seleccionó como cepas de referencia y genoma de referencia para la especie Pseudomonas aeruginosa, es una cepa que se cultivó hace décadas y se llama Pseudomonas aeruginosa PAO1. Y usualmente lo usamos como patrón de referencia para comparar, aunque no necesariamente es la mejor cepa de referencia en particular. Así que cuando tengan que hacer comparaciones con cepas de referencia, sean sumamente cuidadosos, eh, porque aunque si bien es cierto, es una cepa que usamos como punto de referencia, no necesariamente es el mejor ejemplo representativo de lo que es una especie en particular. Ahora, en muchos libros de texto nosotros vamos a encontrar algunos términos como ausotrofía o prototrofía. Los mutantes ausótrofos o ausótrofos son aquellos que portan una mutación que les impide multiplicarse sin la adición de un nutriente que no requiere la cepa silvestre. Se supone que la cepa silvestre es una cepa que tiene la particularidad de expresar todas las rutas metabólicas que se describen para esta especie en particular. Por ejemplo, consideremos el caso de la biotina o de la histidina, que son rutas anabólicas o bien no pueden catabolizar algunos sustratos como fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, fuentes de energía o fuentes de electrones como lactosa o galactosa, por ejemplo. Entonces, asume que los protótrofos tienen esa ruta metabólica funcionando y es lo que se espera para esas bacterias. Entonces, una bacteria que es protótrofa va a ser histidina positivo en el sentido de que puede sintetizar el aminoácido histidina o puede sintetizar esta vitamina biotina o bien puede catabolizar lactosa o galactosa. Y las versiones mutantes auxótrofas eh, carecen de esas rutas metabólicas o tienen algún defecto en esa ruta metabólica en particular. Así entonces a la izquierda ustedes tienen, eh, en la parte inferior a la izquierda, en esta imagen ustedes tienen tres platos. En un plato ustedes tienen un medio mínimo que es químicamente definido y se le pone adicionalmente los biotina y se le pone histidina. ¿Okay? El siguiente medio es un medio que carece de biotina y el siguiente medio es el que carece de histidina. En consecuencia, si ustedes pican 6 colonias del aislamiento primario y lo pasan a los siguientes platos, nos vamos a dar cuenta que la colonia número 6 no crece en el medio sin biotina. Ese es un ausótrofo biotina negativo. Y en el plato que sigue es una bacteria o es una colonia, la número 2 es un aislamiento que no crece en el medio sin histidina, por ejemplo. Esos son entonces dos tipos de mutantes ausótrofos que se conocen. Digamos, en términos generales, en las pruebas metabólicas, estos se los menciono porque así es justamente como se empezaron a descifrar justamente las diferentes rutas metabólicas en bacterias, por ejemplo, utilizando mutantes para definir cuáles son las funciones en particular. Hay otra definición que me parece algo que es sumamente interesante y que tiene que ver particularmente cuando uno está estudiando funciones que se consideran que son esenciales para la célula bacteriana. ¿Cómo hacer una mutante, por ejemplo, de un gen que codifica para una subunidad de la replicasa de ADN, por ejemplo, puede ser una bacteria, y construir una mutante que sea viable? Usualmente son clones o mutantes que son condicionalmente letales. ¿Qué significa esto? Que usualmente, en términos generales, ustedes saben que las bacterias se pueden multiplicar en un rango de temperatura.
dependiendo del tipo de bacteria, si es una bacteria que le gusta el frío, una bacteria psicrófila, que usualmente se replica por debajo de los 20, 18, 15 grados. Las bacterias mesófilas que se multiplican alrededor de las temperaturas del cuerpo humano, ese es el punto de referencia que se usa para las bacterias mesófilas, alrededor de los 35, 37 grados centígrados. Y las bacterias que son termófilas o hipertermófilas que se multiplican a temperaturas más altas. Podemos encontrar versiones mutantes para diferentes genes que son condicionalmente letales, es decir, son mutantes que portan una mutación que les impide multiplicarse a las temperaturas más altas de su rango. Son temperaturas sensibles o a temperaturas más bajas que son fríos sensibles, por decirlo de alguna manera en particular. Consideremos una mutante, entonces, que se multiplica a 37, por ejemplo, para E. coli, pero no se multiplica a 42 grados centígrados. ¿Bien? Eso significa que posiblemente ha habido una mutación en algún gen que codifica por una función esencial, que esa mutación hace que se produzca un cambio en la pues, estructura de la proteína que cumple con esta función, no sé, de polimerasa, eh, y esto hace entonces de que esa proteína con una secuencia de residuos de aminoácidos diferentes tenga una estabilidad térmica menor. Y eso hace entonces de que cuando se sube la temperatura y pasamos de 35, 37 a 42 grados, 5, 7 grados centígrados más, pues entonces ya hay una pérdida en la configuración, en la conformación terciaria o cuaternaria de la proteína y se pierde entonces su función. La temperatura permisiva es la temperatura a la cual sí se puede multiplicar. La temperatura que no es permisiva es la temperatura a la cual no se puede multiplicar. Luego también hay otra gran cantidad de mutantes diferentes que se seleccionaron en algún momento, que son las que se llaman resistentes a antibióticos, resistentes a antisépticos, resistentes a metabolitos o bien resistentes a agentes biológicos, en particular los bacteriófagos, que son sustancias químicas o fagos que impiden la multiplicación de la cepa silvestre. Entonces uno puede aislar vers- versiones mutantes resistentes a los antibióticos, resistentes a los antisépticos, resistentes a metabolitos o bien resistentes a los bacterios. Eh, y existen una gran cantidad de mutantes que hacen entonces de que las bacterias, por ejemplo, se vuelvan resistentes a los antibióticos. En el caso de Pseudomonas, que es resistente a múltiples antibióticos o incluso pueden ser resistentes a todos los antibióticos. En el caso de Pseudomonas, tienen unas porinas, que son unas proteínas de la membrana externa, que funcionan como poros, como transportadores, por medio de los cuales, por ejemplo, pueden ingresar diversos tipos de antibióticos. Un mecanismo de resistencia a los carbapenems, o que por lo menos disminuye la susceptibilidad a los carbapenems en Pseudomonas aeruginosa, son mutaciones en el gen que codifica para esta purina, por ejemplo. La concentración inhibitoria mínima no incrementa mucho, pero es un factor más que uno tiene que considerar en particular. Por ejemplo, la resistencia a las quinolonas o a las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, en parte se puede deber, hay muchos mecanismos distintos, pero en parte se debe a mutaciones en los genes que codifican para las subunidades de la girasa, por ejemplo, que son parte de las topoisomerasa 2, que son el blanco de este tipo de antibióticos, por ejemplo. Y en el estudio de las infecciones por fagos, y vamos a ver en una forma muy breve el trabajo que hicieron varios investigadores, usaban cepas de E. coli que se convertían en resistentes al bacteriófago T1, que eran entonces bacterias que se volvían resistentes a la infección por este bacteriófago. Estos son entonces otras de las definiciones de tipos de mutantes que nosotros podemos encontrar. En el caso de los antibióticos, por ejemplo, nosotros lo que vamos a ver es un incremento en la concentración inhibitoria mínima
y esto hace entonces que la bacteria se vuelva, digamos, clínicamente resistente a ese antibiótico en particular. Esto que está aquí, esto que nosotros vemos, esta es una imagen de un fenotipo de resistencia. Esas son de las cosas desagradables que a veces nos encontramos en la bacteriología clínica. Cuando esto viene de una muestra del tracto respiratorio o de una muestra de sangre, digamos, o en el peor escenario posible, de una muestra de líquidos cefalorraquídeo, y la bacteria es resistente a los antibióticos de la familia de los carbapenemas como el meropenem. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es una zona, eso es lo que se conoce como el ITEST, en donde nosotros vemos el punto de corte, que eso es lo que nos define a nosotros cuál es la concentración inhibitoria mínima, pero vemos aquí una serie de colonias dentro de la supuesta zona de inhibición. Este es un fenotipo de tolerancia o persistencia a los antibióticos, eso lo vamos a discutir eventualmente en el curso de resistencia a los antimicrobianos. Y lo que nosotros vemos aquí es un fenotipo de resistencia. En este caso en particular, sin embargo, no es una mutación, pero cuando vemos resistencia por mutaciones es justamente porque hay un incremento en la concentración inhibidora mínima, por ejemplo. ¿Bien? Y luego tienen ustedes aquí una lista. Tuve la paciencia de sacar esta lista el Journal de Bacteriología, de donde vienen los artículos para los seminarios, eh, de diferentes papers, y lo usé usando el fenotipo de la histidina, pero puede hacerse igual para muchas otras cosas diferentes. Y ustedes tienen esta lista, me la voy a saltar para que lo tengan, pero sin embargo, denle una ojeada para que vayamos entendiendo qué es lo que significa toda esta simbología en los artículos que nosotros hemos revisado. Siempre se pone que se usó tal bacteria con tal este genotipo para replicar tal plásmido, hacer tal ensayo y cómo se construyen las mutantes o las versiones recombinantes de plásmidos o de genes o lo que ustedes quieran. Entonces hay una nomenclatura para esto. No me voy a meter en este detalle porque la lista es un poquito larga. Ahí está en esta lista y viene la segunda parte también. Ahí se las dejo. Si alguno tiene algún interés en particular, ahí vamos a ir discutiendo pues algunas de estas cosas. Eh, pero más o menos ahí ustedes tienen qué es lo que significa cada una de las diferentes siglas o nomenclaturas que se utilizan para la descripción de distintos mutantes. Y así, por ejemplo, en los papers y en los artículos y en los que ustedes vayan a escribir, siempre tienen que hacer una referencia de las cepas que uno usó. Esos son diferentes tipos de cepas que se construyeron a partir de una cepa de AS que se cultivó hace muchísimos años. Es una derivada de la cepa de E. coli K12, que se llamó o se llama MG1655, que es, entre comillas, cepa silvestre. Y cada vez que pongamos wild type o silvestre, deberíamos ponerle las comillas, porque también obviamente esas son variantes genéticas de sus propios ancestros. Y ahí ustedes tienen diferentes versiones o diferentes cepas con genotipos distintos. Se pone el genotipo de la cepa inicial, que es esta, la 1655, con los cambios que se le van haciendo. Cada uno de todos esos cambios que están mencionados acá se pueden interpretar con respecto a la lista que les acabo de pasar. Y eso es lo que significa, y es importante saber qué es lo que significa cada una de estas cosas, cada vez que nosotros hacemos los estudios en bacteriología. ¿Alguna duda hasta esta parte? Ok, vamos a ver. Otro de los puntos interesantes es que cuando se empieza a hablar sobre bacterias, y estas son cosas que hicieron en la década de 1940, 1950,
cuando aún no estábamos muy claros cuál era el papel de la secuencia de ADN y cuál era la importancia de esto, es cuando se empieza a estudiar la genética en bacterias. Y la genética tiene que ver mucho con la herencia, cómo se transfieren los rasgos de una bacteria a células hijas. Y uno de los ensayos iniciales que se hicieron, como les estaba mencionando antes, eran con cepas de E. coli y con un bacteriófago que se llama T1. El bacteriófago T1 usualmente puede infectar una cepa de E. coli en tanto que tenga unas proteínas de membrana eh, 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 de la membrana externa que se conoce como las proteínas TOM, TON. Y lo interesante entonces es que ellos podían cultivar y aislar mutantes que eran resistentes a la infección por el bacteriófago T1. Y cuando ellos hacían los diferentes ensayos, ellos lo que al final estaban haciendo era una cuantificación del número de colonias resistentes a la infección por el bacteriófago T1. Pero algo sumamente interesante es que, y eso es importante a destacarlo, y aquí es donde vamos a empezar a complicar un poco la historia sobre los mutantes, es que el número de mutantes que uno encuentre en un plato en particular, en estos ensayos, no implica necesariamente el número de eventos de mutación que se dieron en ese gen en particular, en ese rasgo. Y ese es uno de los estudios iniciales por Luria y Delbruck, dos de los investigadores más importantes en este campo. Ven ustedes que en el cultivo 1, en la primera generación, ocurre una mutación, es digamos, un mutante resistente a la infección por el bacteriófago de TT1 y se dan 3 generaciones adicionales y el 50% de la población resultante es resistente a la infección por el bacteriófago T1 con una sola mutación. En el cultivo 2, ustedes tienen que hay 2 eventos de mutación, uno de cuando se pasa de la segunda a la tercera generación y en la siguiente generación hay otro pues evento independiente. Tenemos 2 mutaciones distintas. Sin embargo, el número de colonias resultantes que son resistentes a la infección por el bacteriófago T1, el número es menor en comparación con el pues, ensayo número 1. Vean ustedes que entonces el número, el número de mutantes que nosotros encontremos no es un reflejo del número de las mutaciones que se presentan en un cultivo en particular. Y eso es un detalle sumamente importante que nosotros tenemos que considerar. Porque si el cambio, la mutación ocurre en las fases tempranas del cultivo, lo que nosotros vamos a ver es que gran parte de la descendencia tiene ese rasgo, pero cuando la mutación, el cambio se da en las generaciones posteriores, el número de bacterias mutantes que nosotros vamos a cultivar va a ser significativamente menor. Entonces, eso no implica el número de colonias con el nuevo rasgo, en este caso resistencia al fago, no necesariamente implican cuántas mutaciones se presentan. Este es un principio básico y es una idea muy sencilla, pero fue fundamental para los ensayos que hicieron Luria y Delbruck, que fueron 2 grandes investigadores en tema de los bacteriófagos, de los virus bacterianos, y muchos de los principios básicos que ellos diseñaron, obviamente les correspondió un premio Nobel por su trabajo, fueron también fundamentales para los estudios que se hicieron posteriormente con otros tipos de virus. El famoso Renato Dulbeco, que posiblemente ustedes han oído mencionar, que se trabajan con las placas de Dulbeco para virus que infectan al ser humano, viene justo, Renato Dulbeco trabajó haciendo placas de fagos con Max Delbruck y posteriormente se pues aplicó el mismo principio, colocar células que puedan ser infectadas por virus en un plato particular. Entonces, lo que ellos hicieron era justamente todos estos mismos ensayos que les estaba mencionando ahora. Y son pues, unos estudios que se describen para la década de 1950 y empiezan a hacer a análisis numéricos
del número de mutantes que surgen en un cultivo bacteriano. Y eso es un tema sumamente interesante porque le ponen matemática a la genética y a las mutaciones. Entonces, pues, ensayo número uno, ellos lo que hacen es que cultivan la bacteria, es- se inocula, se toman las diferentes alícuotas en un solo ensayo y entonces posteriormente hacen réplicas en los distintos medios. Lo que ellos están haciendo es tomando muestras a partir de un solo cultivo y los recuentos que ellos obtienen son muy similares. Este es el ensayo número uno que ellos hacen. Pero cuando repiten este ensayo, muchas veces, que es el ensayo número dos, ellos repiten este ensayo muchas veces, lo hacen acá, ¿ok? Y cada vez que hacen un ensayo diferente, el número de mutantes que obtienen son diferentes. Y esos son datos que vienen del paper de ellos. Entonces, cuando hacen réplicas de un solo cultivo, obviamente tienen cepas o clones o mutantes, el número de mutantes es muy similar. Ven ustedes que varía entre un rango que va desde 13 hasta 26, básicamente. Pero cuando hacen todos los cultivos que son independientes, lo que van a ver ellos es que hay en algunos el número de mutantes es muy bajo o es prácticamente ausente y en unos pocos tubos o réplicas del ensayo lo que van a ver ellos es un número de mutantes resistentes a la infección por el bacteriófago T1 con un número muy alto. Esos son los resultados que ellos tienen en un principio y la interpretación, yo se la di antes, es que en ciertos casos no vamos a ver los eventos de mutación, no vamos a ver mutantes del todo caso, o bien vamos a ver muchos mutantes en particular. Y el número de bacterias mutantes, o en este caso resistentes a la infección por el bacteriófago T1, no es un reflejo, y es una de las conclusiones más importantes, no es un reflejo de los eventos de mutación que se presentaron en este caso. ¿Bien? Con base en esto, se define el concepto de lo que es la tasa de mutación. Y cuando nosotros trabajamos con mutantes, vamos a marcar una diferencia interesante. Usualmente nosotros no analizamos la tasa de mutación. En el artículo que nosotros vamos a discutir hoy, estamos analizando una frecuencia relativa de transición, eh, vamos a ver, o una tasa, se puede decir, pero hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado cuando usamos el concepto de tasa, porque el concepto de tasa es un cambio a lo largo del tiempo. Y hacer ese tipo de cuantificación es muy complicado. Si ustedes analizan tasas de mutación, es muy diferente a que uno hable usualmente como frecuencia de mutación o qué tan frecuente aparece un mutante en un cultivo en particular. Entonces, la tasa de mutación se calcula de la forma en que está pues, indicada acá. El número de mutaciones en el tiempo 2 menos el número de mutaciones en el tiempo 1 dividido entre el número de bacterias en el tiempo 2 menos el número de bacterias en el tiempo 1. Cuantificar el número de bacterias es muy sencillo, pero ya vimos que cuantificar el número de mutaciones es muy difícil. No lo podemos calcular tan fácilmente y eso lo hace muchísimo más difícil. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer una tasa de mutación, nosotros lo que deberíamos estar haciendo es contando el número de mutaciones. Pero el número de mutaciones solo lo podemos hacer francamente, realmente, si nosotros hiciéramos una secuenciación del genoma completo de la bacteria de interés. Entonces, debido a esta dificultad, nosotros no vamos a contar o no vamos a determinar cuántas mutaciones se presentan, sino que lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a contar el número de mutantes. Pero el número de mutantes a nosotros no nos da la tasa de mutación. Entonces, es un aspecto fundamental y de las dificultades que se presentan con respecto a este tipo de cosas. Entonces, al final,
lo que se hace no es cuantificar el número de mutaciones, sino el número de mutantes que se presentan bajo las condiciones de ensayo con respecto al número total de bacterias que se tienen. Entonces, en esos ensayos en particular, con respecto al surgimiento de la resistencia al bacteriófago T1, lo que nosotros podemos hacer es cuantificar el número total de bacterias y en ese número total de bacterias cuantificar cuántas de esas bacterias presentan el fenotipo de resistencia a la infección por el bacteriófago T1. Pero no sabemos cuántas mutaciones se presentaron en ese cultivo en particular. Entonces, ese es uno de los hallazgos más importantes que hacen Luria y Delbruck hace 70 años, más o menos, que era cuando se estaba empezando a estudiar este tipo de rasgos en bacterias. Entonces ven ustedes que aunque suene 70 años después, 75 años después, muy sencillo llegar a estas conclusiones, y los artículos son súper interesantes como son descritos, tienen en estos momentos un interés muy histórico, pero también es sumamente interesante cómo se construye el conocimiento a partir de información tan sencilla y tan básica. Épocas en donde apenas se está haciendo el tema de la cuantificación en los ensayos genéticos. En paralelo está Fischer, que está haciendo, que era un estadístico y empezó a pues, aplicar la ciencia estadística justamente a los rasgos genéticos en el ser humano y eran resultados muy similares con esto. Entonces son cosas sumamente interesantes que se dieron en la década de 1940 y 1950. Épocas en donde no había la secuenciación de ADN, no estaban muy seguros todavía cuál era el papel del ADN, no había PCR, no había metagenómica, no había todas estas ciencias que tenemos nosotros ahora. Pero esto es un concepto fundamental que sigue funcionando pues, en estos momentos. Es decir, yo puedo ver una mutante, pero yo no puedo saber cuáles mutaciones tiene esa mutante en particular. Yo puedo ver el rasgo, pero no puedo ver el rasgo fenotípico. Yo puedo decir si esta bacteria es resistente a meropenem, pero yo no puedo saber si tiene una o tiene 50 mutaciones en distintos genes. Entonces, una cosa es el rasgo, otra cosa son las variaciones genéticas que pueden estar detrás de ese rasgo particular. Muy bien. Tipos de mutaciones. Y esto es como de, pues, este libro de texto. Y voy a ir más o menos rápido, pues, en esta parte. Una transición es un cambio de una purina por una purina o una pirimidina por una pipirimidina. Esto es lo que nosotros vamos a ver en el artículo de hoy. Una transversión es cuando hay un cambio en el tipo de base nitrogenada en esta secuencia. Entonces, una pirimidina sustituye una purina o una purina sustituye una pirimidina en las formas que están indicadas ahí, como ustedes pueden ver. Hay algunas mutaciones que se presentan por una particularidad que tienen algunas bases nitrogenadas, que es el fenómeno de tautomerismo, que es esa distribución de los electrones y la forma en que se ubican los puentes de hidrógeno en particular. Entonces, por ejemplo, la adenina, cuando tiene la forma imino, puede pues, establecer dos puentes con la base citosina, por ejemplo. Y si esto ocurre, pues entonces la citosina podría ser incorporada en lugar de una base que tendría que ser en la replicación del ADN, como la timina, por ejemplo. Y en la misma forma, la timina en su forma enólica, en su forma enol, pues entonces podría aparearse con una base de guanina, por ejemplo. Este tautomerismo son transiciones que se dan de una manera muy rápida en las bases nitrogenadas y es lo que podríamos hablar, digamos así, de mutaciones espontáneas. ¿Por qué? Porque es una característica propia de algunas bases nitrogenadas que cambian los patrones de apareamiento y si esto sucede en el transcurso de la replicación de la molécula de ADN, pues entonces sí se puede presentar una mutación. Otra de las cosas interesantes que pueden darse con las bases nitrogenadas
es que algunas de estas bases pueden sufrir desaminaciones, digamos que se llaman desaminaciones espontáneas. Y eso se da particularmente específicamente pues con la pérdida de grupos aminos en las bases nitrogenadas cuando se pierde el grupo amino en la citosina, pues se forma uracilo, o en el caso de la metilcitosina, que también se puede desaminar para formar timina. Y esta reacción química que le acabo de mencionar, que es esta desaminación espontánea de una citosina metilada, es base del paper que vamos a discutir pues ahora más tarde. Estas desaminaciones ocurren de una manera espontánea. El significado biológico lo vamos a discutir con el artículo. Ahora, existen muchos cambios que se pueden presentar. Hay unas mutaciones que se conocen como mutaciones con sentido equivocado, en donde lo que sucede es que hay un cambio en algunos de los codones, particularmente en la posición 1 o en la posición 2, no tanto en la posición 3 del codón, y esto hace entonces que el marco de lectura cambie la secuencia de aminoácidos que nosotros vamos a encontrar en la proteína. Eso es lo que se conoce como mutaciones con sentido equivocado. El concepto de mutaciones sin sentido, nonsense mutations, es cuando el cambio en la secuencia de nucleótidos introduce un codón de terminación. Y esto hace entonces que se produzcan entonces, pues, proteínas más truncadas. Parte de las cosas que nosotros nos podemos encontrar cuando estamos hablando de mutaciones. Hay otras mutaciones que tal vez son un poquito más complicadas. Cuando hay inserciones o cuando hay deleciones, podemos ver entonces que hay un desplazamiento en el marco de lectura. Y eso puede cambiar sustancialmente, pues entonces, corriente abajo del punto de inserción o del punto de la deleción en particular. Y esto es lo que se conoce entonces como este desplazamiento de marco de lectura, o es lo que se conoce como frame shift mutation. Existe otro tipo de mutación que se presenta, y eso es un tema sumamente interesante, porque siempre que nosotros veamos secuencias repetidas, y eso vale para los sistemas superiores cuando uno habla de los SNPs, por ejemplo, o de los microsatélites, por ejemplo, tiene que ver con las secuencias repetidas. Entonces, cuando hay secuencias repetidas, puede haber un desplazamiento de la cadena que se está replicando. Entonces, si hay, en este caso en particular, por ejemplo, ustedes tienen aquí una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 residuos de adenosina en la molécula de ADN y simplemente por un desplazamiento de la cadena complementaria, esto hace entonces que vean, ustedes tienen aquí 3 y 3 son 6, pero esta cadena la cadena complementaria, la que está en el sentido de 5' a 3' se puede desplazar de manera tal entonces la segunda T se desacomoda y su espacio es ocupada por la tercera T. Y esto hace entonces que las cadenas se vayan a desplazar. Cuando ocurre la ronda de replicación, pues entonces esta T se va a reconocer como una T más y entonces lo que se va a dar aquí es la inserción de la correspondiente residuo de adenosina y hace pues entonces que la cadena se vaya haciendo más larga. Por eso es que las secuencias repetidas, cuando se replican, son sitios calientes de mutación, hotspots. Entonces, siempre que tengamos secuencias repetidas, pueden haber entonces sitios para que se presenten justamente las mutaciones con una frecuencia mayor. Alternativamente, nosotros podemos ver eventos de recombinación, eso lo vamos a discutir toda esa mecanística posteriormente, pero siempre que nosotros tengamos secuencias repetidas, ya sea que estén directamente repetidas, o sea, que van en el mismo sentido, o que estén invertidas,
ahora como lo vamos a ver, pueden darse pues entonces eventos de recombinación de manera tal entonces de que se delete, se hace una delesión de las secuencias que están entre las secuencias repetidas. Y esto es muy clásico, esto es muy típico, por ejemplo, cuando nosotros vemos incluso de lesiones cromosomales grandes. Pensemos, por ejemplo, cuando en el cromosoma, en el genoma bacteriano, tenemos copias de ácido ribonucleico de transferencias que son secuencias muy similares y que están muy cercanas entre sí. Pueden hacer un evento de recombinación que hacen entonces que se dé una delesión de las secuencias que están entre las dos secuencias repetidas. Eso es básicamente lo mismo. También no solamente puede haber un evento de delesión, sino que incluso puede haber hasta eventos de duplicación. Y cuando tenemos las secuencias repetidas invertidas, en la misma forma puede darse pues este evento de recombinación gracias a la flexibilidad que tiene la molécula de ADN. Pueden darse pues eventos de lesión, de inserción o inversiones en la molécula de ADN. Daniela, tienes la mano levantada. Sí, profe, quería preguntarle si este fenómeno de recombinación de secuencias repetidas no afecta a los sistemas CRISPR. Sí, es parte de. Vamos a ver, siempre que ustedes tengan secuencias, el sistema CRISPR lo vamos a discutir luego con los fagos, pero siempre que tengan secuencias repetidas de cualquier naturaleza, pueden darse los eventos de recombinación entre las secuencias repetidas. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando se forman los integrones. Lo vamos a ver, por ejemplo, en los eventos de transposición. Lo vamos a ver en los eventos de recombinación. Siempre que tengamos secuencias que se repiten, esos son sustratos para los eventos de recombinación y eso hace entonces que se presenten inversiones, se presenten deleciones y se presenten inserciones. Y como de eso, vamos a ver, la lógica de la variación en los sistemas CRISPR-Cas tiene que ver justamente con las secuencias repetidas que tienen. Lo mismo pasa con los integrones. Cada cassette de genes, usualmente genes de resistencia que se van insertando en los integrones, tienen la misma secuencia repetida en el cassette y en el integrón donde se integra. Cuando vemos un evento de recombinación, cuando un plásmido se recombina con el cromosoma y se integra al cromosoma formando un episoma, es un evento de recombinación por secuencias repetidas, una copia, por lo menos una copia en el plano y por lo menos una copia en el cromosoma. Cuando los bacteriófagos entran a una bacteria y hacen un evento de recombinación, su genoma se puede integrar al cromosoma bacteriano y eso es lo que se conoce como profago. Profago es un fago que infectó una célula y su genoma hizo un evento de recombinación y se insertó, está haciendo una inserción en el cromosoma bacteriano. Todos esos son, pues, ejemplos de recombinación que lo vamos a discutir luego. Toda la parte de las enzimas que participan pues en esto, que hacen entonces que se presenten inversiones, deleciones, inserciones. Pero anda más o menos por ahí siempre con esa misma lógica de que hay secuencias repetidas. Ok, gracias. Con mucho gusto, Ana. Muy bien. Eh, Sigamos acá entonces. Y por ejemplo, eso es lo que tiene que ver con las inversiones. En el caso de Escherichia coli y Salmonella, por ejemplo, eh, que son bacterias que filogenéticamente están muy relacionadas entre sí, tienen un mismo linaje, sin embargo, han habido cambios en los genomas. Una de las cosas más interesantes, que es la diferencia genómica entre Escherichia coli y Salmonella, es una inversión en esta región, por ejemplo. ¿Eh? Eh, Algo que nos sorprendió a nosotros muchísimo otra vez estudiando nuestras pseudomonas, que es la PAE AG1,
con respecto a las pseudomonas de referencia, la PAO1, por eso yo decía que yo siempre cuestiono muchísimo las cepas de referencia que nosotros estamos usando. Siempre me genera mucha inquietud porque lo que nosotros vimos cuando hicimos una comparación de las intenias del orden de los genes de la cepa de nosotros con respecto a la PAO1, notamos una inversión gigantesca, como ustedes pueden ver en esta región. Es decir, literalmente hay por lo menos un 60% de el genoma que se encuentra invertido, y esto se dio justamente por un evento de recombinación entre secuencias similares que se encuentran en los dos puntos a los dos lados del segmento que se invirtió. Eh, Ahora bien, ¿hay dudas hasta esta parte? ¿Consultas? Ok, continuemos entonces. Ahora, existen otro Profe, tipo de yo mutaciones. tengo una Uy, pregunta. me levanta la mano, por favor. Si es que vieras que me diste un susto. Ay, perdón. Dime, dime. Sí, mi pregunta era que vimos que las mutaciones se dan propiamente en el proceso de replicación del Mm, ADN, pero estos ujú. eventos de recombinación, de las secuencias repetidas, de la inserción de fagos y todo esto no ocurren propiamente durante la replicación, pueden ocurrir en otros momentos o también son dependientes de ese punto donde el ADN está Muy buen desenrollado punto. y replicándose. Muy buen punto. En todo caso, siempre hay un evento de síntesis de ADN, ¿ok? Pero no es necesariamente la síntesis de ADN replicativa. Lo vamos a ver, por ejemplo, en los eventos de transposición, que son una suerte de eventos de recombinación. Hay algunas transposiciones que son de corte y pegue, cut and paste, por ejemplo. Ahí no son replicativas, pero hay algunas transposiciones que sí son replicativas, por ejemplo. En los eventos de recombinación muchas veces hay replicación de los segmentos que se cambiaron, por ejemplo. No es una recombinación, no es una replicación de la molécula completa, pueden haber solamente algunos segmentos en particular que se repliquen para completar esos gaps que se forman en el evento de la recombinación, pero sí está respaldado por eso. Eh, Obviamente, un evento de recombinación es un evento eh, energéticamente muy costoso para la molécula, para la célula bacteriana en particular. Eh, Muchas de ellas, digamos, se van a dar de una manera espontánea, ya lo vamos a ver específicamente con el sistema REC, el sistema de recombinación, pero también es un sistema que depende mucho del contexto genético y metabólico que tenga la célula bacteriana en particular. Y usualmente estos eventos de recombinación asociados a inversiones de lesiones o inserciones son eventos de recombinación energéticamente muy costosos porque requiere la síntesis de varias enzimas que participan en estos procesos. No es tan simple como que digamos que llega una enzima recombinasa y hace una suerte de recombinación y punto. Es un poco más costoso que eso. Pero ya lo vamos a ver y sí, en muchos de estos casos sí vamos a ver un evento de replicación en particular. En todo caso, para que se presenten las mutaciones cuando hay una lesión en una molécula, que puede ser un dímero de timina o muchas cosas diferentes, estas lesiones, eh, por sí mismas, estas alteraciones químicas, no se constituyen en una mutación. Velo, por ejemplo, con respecto al artículo que vamos a discutir más tarde, que ya se los estaba mencionando con respecto a las desaminaciones que se dan acá. Aquí se tiene un, vamos a ver, un cambio químico espontáneo y lo que se cambia es una metilcitosina por una timina. Al frente de la timina, en la otra molécula, en la cadena complementaria, lo que yo tengo es un residuo de guanina. ¿Ok? La mutación se presenta posteriormente al evento de replicación y una de las células, de las moléculas hijas,
tiene entonces la transición de CG a TA. Y es ahí donde se presenta la mutación. Si usted tiene apareado una timina con una guanina, eso genera una distorsión estructural en la molécula de ADN, pero estrictamente hablando todavía no es una mutación, porque no hay un cambio en la secuencia de nucleótidos, y recordemos que el cambio en la secuencia de nucleótidos también tiene que ser estable, que pase de una generación a otra. En esos casos, forzosamente sí vamos a necesitar una replicación, por lo menos del segmento que tiene las alteraciones genéticas. Muy bien. En el caso de las reversiones, una reversión es una segunda mutación que restaura el genotipo y el fenotipo de la primera mutación. Es decir, yo tengo una primera mutación que me hace que la bacteria se me vuelva resistente a la infección por el bacteriófago T1. Y tengo una segunda mutación, un segundo evento de mutación, que hace entonces de que la bacteria, que ahora era resistente a la infección por el bacteriófago T1, gane o adquiera susceptibilidad otra vez a la infección por el bacteriófago T1. O que una bacteria se vuelva resistente a ciprofloxacina, por ejemplo, por mutaciones en el gen de la girasa, y ocurran segundas mutaciones que hacen que la bacteria otra vez gane susceptibilidad a la ciprofloxacina. Eso es lo que se conocen entonces como reversiones, cuando se revierte el fenotipo, pero también se revierte el genotipo. Ahora, hay varias formas en que se puede presentar una reversión. Esta es lo que se conoce como una reversión verdadera, en donde la segunda mutación restaura la secuencia de una forma idéntica a la secuencia silvestre. Pensemos, por ejemplo, en una mutación, no sé, en el codón 24 en el gen de la girasa. ¿Ok? Eh, es una mutación que confiere algún grado de resistencia a las quinolonas. Una mutación o una reversión verdadera es que, por ejemplo, en ese codón se pasó de una A una T en una determinada posición. En el siguiente ciclo de replicación, en la misma posición, en ese mismo nucleótido, se revierte de T se devuelve a la secuencia original. Estas son lo que se conocen como reversiones verdaderas, es decir, tenemos un cambio en la secuencia de nucleótidos, una segunda mutación, un segundo evento de mutación que restaura la secuencia original. Y luego tenemos otros tipos de reversiones que no son verdaderas. En primer lugar, están las reversiones intragénicas de segundo sitio. Es una segunda mutación que no restaura la secuencia original, pero dentro del mismo gen, dentro del mismo marco de lectura, genera una segunda mutación, es una segunda mutación en el mismo marco de lectura que tiene un efecto compensatorio en el fenotipo. Entonces, vos puedes tener una mutación en el codón 24, por decir algo. Esa es una primera mutación que me genera algún grado de resistencia si la mutación se presenta en el gen GIRA, hay un grado de resistencia a las quinolonas, pero la segunda mutación se presenta, por ejemplo, no en el codón 24, sino en el 62, por decir algo. Y esa segunda mutación hace entonces que se cambie otra vez la secuencia de la proteína, es una nueva versión alélica de ese gen en particular, y eso hace entonces de que disminuya otra vez la resistencia, es decir, la bacteria se vuelve entonces otra vez susceptible al mismo antibiótico. Eso es lo que se llama una reversión intragénica de segundo sitio. Es una segunda mutación en el mismo marco de lectura que va a compensar el fenotipo original. Y luego están las que se conocen como reversiones intergénicas. También lo pueden ver en algunos libros de texto y en ciertos artículos como pseudoreversión.
que más comúnmente se les conoce con el concepto de supresión. Es, y ya no es una reversión intergénica, no es una segunda mutación en el mismo marco de lectura, sino que es una mutación en un segundo gen que restaura el fenotipo. Obviamente es un efecto compensatorio, pero está fuera del marco de lectura del gen que inicialmente mutó. Entonces, tenemos una segunda mutación en un marco de lectura diferente al primer marco de lectura que sufrió la primera mutación. Eso es lo que se conoce usualmente como reversión intergénica o supresión. Y posiblemente muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta de muchas de estas supresiones en particular. Y perdonen que lo haya dejado en pues, inglés porque algunos sí me parecieron fáciles de traducir, otros no tanto. Entonces, para que no me quedara así un poco raro, lo dejé todos los nombres en inglés. Digamos que están las supresiones informacionales, ahora las vamos a ver más en detalle, en donde mutaciones en genes que codifican para el ácido ribonucleico de transferencia, alterando la secuencia del codón. De manera tal, por ejemplo, que si la primera mutación genera una mutación sin sentido, es decir, que introduce un codón de terminación, la segunda mutación es en el gen que codifica para el ácido ribonucleico de transferencia, en donde las secuencias del anticodón ya no reconoce un codón, sino que lo que reconoce es un codón de terminación. Ya lo vamos a ver en un instante. Los supresores por interacción son mutaciones en un segundo gen. Ven ustedes que siempre en estos casos, en las supresiones, son cambios en un segundo gen. En el caso de los supresores por interacción, lo que nosotros vamos a ver entonces son mutaciones en un segundo gen que produce una proteína que logra mantener la interacción. Los supresores o las supresiones por sobreproducción son mutaciones que incrementan la síntesis o disminuyen la degradación de la proteína mutante restaurando el fenotipo, por ejemplo. Si es una proteína mutante que tiene una actividad menor, pues la segunda mutación es incrementar la síntesis de la proteína defectuosa para restaurar el fenotipo. Eh, los, las supresiones tipo bypass es pues, activación de rutas metabólicas alternas de manera tal entonces de que pueden restaurar el fenotipo. Por ejemplo, en el caso de la biosíntesis de probolina, hay mutaciones en un gen que se llama AGRD, es una segunda mutación que puede suprimir, que puede restaurar la biosíntesis de la prolina, por ejemplo, en cepas que tienen estas mutaciones en ProA o en ProB. Y luego están los supresores fisiológicos o las supresiones fisiológicas, en donde la proteína mutante es estabilizada bajo ciertas condiciones fisiológicas, particularmente cuando la bacteria empieza a posee o sintetiza chaperonas, que son proteínas acompañantes que le dan algún grado de estabilidad a la proteína mutante y la mantiene, digamos, con algún grado de funcionalidad. En el caso de las supresiones informacionales, que son supresiones que se han pues estudiado bastante, en donde tenemos, como lo hemos discutido antes, en el código genético, tenemos 3 codones de terminación, esto cuando uno hace la lectura en el transcripto, que serían UAA, UAG y UGA. Por alguna razón histórica que no logré encontrar por ahí, a este codón de terminación se le da el nombre de ocre, a, a este otro ámbar y a este otro pues ópalo. ¿Okay? Siempre que en el marco de lectura se encuentre normalmente en una bacteria, en el transcripto, esta información se va a detener la traducción, es un codón de terminación de la traducción. ¿Qué es lo que sucede? Que hay genes que se llaman genes sub,
como sub E, sub F, sub P, sub L, que son genes de supresión, que realmente son genes que codifican para ácidos ribonucleicos de transferencia, que se pueden cargar con el correspondiente aminoácido, pero que sufren una mutación en la secuencia del anticodón, de manera tal entonces de que ya no reconocen el codón, digamos, normal para el correspondiente aminoácido, sino que lo que reconocen la secuencia del anticodón reconoce un codón de terminación. ¿Qué es lo que sucede? Que si hay una mutación sin sentido, es decir, que introduce un codón de terminación, si ese gen se expresa en un contexto genético en donde hay un gen que codifica por un ácido ribonucleico de transferencia que tiene una mutación en el anticodón, podría suprimir esa mutación en ese gen en particular. Y eso es lo que se conoce entonces como una supresión informacional. Y este tipo de mutantes a veces, yo no sé si estaba mencionado en lo que vimos anteriormente con respecto a los diferentes genotipos. No, este no se ve por aquí, yo no sé si lo vimos mencionado en algún momento por acá, pero usualmente lo vamos a ver que se pone sub E o sub F dentro del genotipo en particular. Bueno, aquí no está, no está mencionado. Bueno, hay que hacer esa lista más amplia entonces, con ese tipo de, con ese tipo de genotipos. Ok, entonces lo que nosotros vamos a ver es que en la cepa silvestre, ¿ok? Nosotros vamos a ver el marco de lectura del gen X, ¿ok? Y los diferentes genes que codifican por los ácidos ribonucleicos de transferencia. Y en este caso en particular, tenemos dos genes que codifican para ácidos ribonucleicos de transferencia para el aminoácido glutamina. Aquí está el gen 1 y está el gen 2. ¿Okay? Ambos tienen la misma secuencia, pues, anticodón. Cuando se da una mutación sin sentido, se introduce un codón de terminación en el marco de lectura del gen X y en consecuencia lo que se va a producir es un transcripto, digamos, más corto. Uy, perdón. Cuando se produce la segunda mutación es que ustedes tienen una mutación en el gen que codifica para el ácido ribonucleico de transferencia. Esa mutación se ubica justamente en la región pues anticodón y es complementaria al codón de terminación en el marco de lectura que codificado por el gen X y en consecuencia pues entonces nosotros vamos a ver que el gen sigue siendo funcional porque se logra incorporar el correspondiente aminoácido y la síntesis de la proteína se continúa. Entonces, siempre que estamos hablando de supresiones, son mutaciones extragénicas o fuera del marco de lectura que compensan el fenotipo causado por la primera mutación. Cristian tiene la mano levantada. Sí, Doc, pero digamos, en ese caso, ahora ese ARN de transferencia va a reconocer ese codón de terminación. Ujú. Entonces, ¿no va a afectar todos los otros marcos de lectura que empleen ese codón de terminación? Perfectamente sucede. Y verás que muchas veces esas cepas son relativamente difíciles de cultivar en comparación con las cepas silvestres. Son usualmente bacterias que crecen más lento y son bacterias que usualmente forman colonias más puntiformes. Por ejemplo, cuando las vemos con E. coli, usualmente con una colonia de E. coli en el medio, pues se le ve, es una bacteria que en 18 24 horas nos hace unas colonias relativamente grandes, que pueden medir, no sé, 2 3 milímetros de diámetro o incluso.
Pero cuando son mutantes sub, vieras que forman colonias puntiformes sumamente pequeñitas que a veces ni siquiera superan en 24 horas 1 milímetro de diámetro, son literalmente puntiformes. Porque obviamente tiene un efecto pleotrópico, es decir, tiene un efecto generalizado en la fisiología bacteriana. Es correcto. Ok, muy bien. ¿Estamos claros con el concepto de supresión? Muy bien. Ahora, en la segunda parte de la clase, o hacia el final, digamos, quisiera mencionar de que uno, a tener cambios en la secuencia de nucleótidos a lo largo de una cadena de ADN, digamos, cuando normalmente se presenta la replicación de la molécula de ADN, o bien cuando hay diferentes tipos de pues, eventos de recombinación. Y eso se da, como les mencionaba hace un ratito, con una frecuencia relativamente muy baja. No se da de una manera muy constante y como vimos que la frecuencia de cambio, la frecuencia de mutación, anda alrededor de más o menos 10 a la menos 10, 10, 10 a la menos 8 por cada base nitrogenada. ¿Ok? Digamos que eso se da en condiciones normales, sea lo que normal signifique para el mundo de las bacterias. Pero también en bacterias nosotros vamos a encontrar mecanismos que aceleran los procesos de cambio de mutaciones. Esos son los que están indicados a la izquierda, mecanismos que generan mutaciones, o bien mecanismos que reparan mutaciones. Y esto hace entonces que esto varíe sustancialmente en la tasa de mutación que nosotros vamos a encontrar en una bacteria o en un clon en particular. Por ejemplo, si nosotros exponemos la bacteria a luz ultravioleta o a radiación ionizante, la frecuencia de mutación va a incrementar. O bien, cuando la bacteria tiene mutaciones en los genes que codifican para los mecanismos de reparación, hay también un incremento en la frecuencia de mutación. Usualmente estos son factores ambientales, los mecanismos que generan o que contribuyen a incrementar la frecuencia de mutación. Mientras que cuando hay mutaciones en los mecanismos de reparación de mutaciones, esto hace entonces que haya un incremento en la frecuencia de mutación y esto es algo más interno de la célula bacteriana. Una de las cosas interesantes que nosotros vemos, por ejemplo, en bacterias que están sometidas a presiones de selección muy fuertes, y estoy pensando particularmente en bacterias que causan infecciones y brotes intrahospitalarios, son bacterias que en general tienen una frecuencia de mutación relativamente más alta con respecto a las cepas silvestres, por decirlo de cierta manera. Y esto se debe porque son bacterias que, vamos a ver, que tienen una frecuencia de mutación más alta, básicamente porque tienen mutaciones que alteran o inactivan los mecanismos de reparación de mutaciones. Estas son bacterias que por tener una frecuencia de mutación más alta se les llama bacterias mutadoras. Y eso es típico de ver en bacterias intrahospitalarias, altamente virulentas y que tienen muchos mecanismos de resistencia a los antibióticos. Entonces, siempre que tenemos estas bacterias, es siempre sumamente interesante dar un vistazo a los mecanismos de reparación que tienen estas bacterias, a ver si son funcionales o no, por lo menos a partir de la secuencia de nucleótidos que nosotros vamos a ver en los marcos de lectura. Todo este tema de los mecanismos de reparación de mutaciones lo vamos a ver en la segunda parte, en la clase siguiente. Veamos un poquito con respecto a estos mecanismos que generan mutaciones. Ya vimos el tema de los del tautomerismo de las bases nitrogenadas. Y también vimos un poco con respecto a la imprecisión de la ADN polimerasa, que relativamente es muy baja, pero obviamente son mecanismos que contribuyen y que en ambos casos uno podría decir que son mecanismos que son espontáneos, que no dependen tanto de las condiciones ambientales en que se encuentre la bacteria.
Los otros tres factores que están mencionados ahí, mutágenos químicos y mutágenos físicos, son mecanismos que causan lesiones en la molécula de ADN, son cambios físicos o cambios químicos que se dan en la molécula de ADN y esto hace entonces que en el siguiente evento de replicación se vayan a introducir cambios en las secuencias de nucleótidos y se introducen mutaciones. Los mutágenos biológicos realmente son los transposones que hacen los pues, eventos de transposición que en términos generales se consideran como inserciones. Y eso lo vamos a ver específicamente ya cuando discutamos la clase de transposición. Existen muchas sustancias químicas que pueden tener interacciones con las moléculas de ADN. Y eso es un tema de la mayor importancia y los que estamos mucho rato en el laboratorio usualmente nos exponemos a muchas de estas sustancias químicas. Yo siempre les pido a los estudiantes que trabajan conmigo que revisen todas las indicaciones que tienen las botellas de los reactivos químicos que nosotros pues, usamos. Por eso es que usualmente usamos guantes, usamos gabacha, usamos lentes para protegernos los ojos, que todo esto puede tener un efecto importante sobre nosotros mismos y particularmente cuando hacemos una adición de un gel eh, con diferentes tipos de sustancias, aunque los que nos vendan los productos digan que son de bajo riesgo, yo siempre cualquier sustancia química que pueda hacer una reacción de alguna manera, alguna interacción de alguna manera con una molécula de ADN, con algún ácido nucleico, es un tipo de sustancia química a la cual le tenemos que tener mucho cuidado. Y no solamente es porque sean mutagénicos o teratogénicos o carcinogénicos, sino que en la misma forma nos pueden causar estas lesiones en otras partes del cuerpo. Existen, se dice en algún lugar, hace un tiempo atrás leí un reporte que se generan 50.000 sustancias químicas nuevas todos los años, posiblemente yo creo que ese número puede estar un poquito más corto. Pero que cada una de estas sustancias químicas nuevas que se producen, deberíamos hacerle una suerte de pruebas por su mutagenicidad, por su capacidad para generar cáncer o contribuir al cáncer. Y cada vez nosotros estamos viendo reportes diferentes. Hace poco que salió un reporte que hay un colorante de color rojo que se utiliza mucho en la industria alimentaria, que acaba de salir el reporte que dice que se asocia a diferentes tipos de cáncer. Entonces es importante retirarlo de la industria alimentaria con todas las consecuencias que eso tiene. En general, nosotros estamos expuestos a una enorme cantidad de sustancias químicas diversas en los diferentes ambientes. Prácticamente yo creo que quedan muy pocos ambientes pristinos en la naturaleza sin interacción con el ser humano. El tema que nosotros estamos viendo en los últimos meses ha sido particularmente con el tema de los microplásticos, que los estamos encontrando por todas partes. Hay un reporte que salió relativamente hace poco que se encuentra microplásmidos en los óvulos de las mujeres, que se encuentran microplásmidos en los espermatozoides, mezclado con los espermatozoides en el semen de los hombres. Se dice que la cantidad de microplásticos que tiene una persona que vive en los países desarrollados o parcialmente industrializados, que la cantidad de microplásticos que tenemos en el cerebro son en cantidad suficiente como para hacer una cuchara plástica, como para que nos demos más o menos una idea de qué es lo que tenemos nosotros. Y justamente se ha demostrado que los microplásticos son, digamos, matrices para que las bacterias formen biopelículas. Ahora los psicólogos también están viendo cuál es el efecto de los microplásticos en las conductas de los seres humanos. Así que es una sustancia química más, es un polímero más que nosotros vamos a ver como contaminantes. Así que muchas de esas sustancias en las que nosotros estamos continuamente interactuando afectan no solamente nuestro genoma o nuestro funcionamiento fisiológico, en nuestros órganos, en nuestros tejidos, en nuestras células, sino que por supuesto también afectan las bacterias. Y entonces, como este es un curso sobre bacterias, entonces nos vamos
a ver cuál es el efecto que tienen esas sustancias químicas, particularmente en bacterias. Eh, y las vamos a dividir en tres grandes grupos. Y un gran grupo serían las sustancias químicas que se consideran análogos de bases nitrogenadas, que cuando llegan a nuestras células podrían causar una alteración en los patrones de apareamiento entre las bases nitrogenadas. Una de las sustancias más típicas, más convencionales, digamos, en este tipo de discusión es el 5-bromouracil en su forma ceto, como ustedes pueden ver ahí, o en su forma enólica en la parte inferior, que puede entonces interferir en el apareamiento de las bases nitrogenadas. Y si esta sustancia química está presente en el núcleo o en, la célula, o en el nucleoide bacteriano, por ejemplo, en el núcleo de la célula eucariota o en el nucleoide de la célula bacteriana, pues entonces puede causar un cambio en la secuencia de nucleótidos. Entonces están las bases nitrogenadas o similares a las bases nitrogenadas que normalmente nosotros vamos a encontrar en las secuencias de ADN, por ejemplo. Hay sustancias que son intercalantes. El más conocido posiblemente por muchos de nosotros es el 5-brom, el bromuro de etidio, que lo usamos usualmente para atención de geles y para visualizar moléculas de ADN y de ácido ribonucleico en la misma forma. Desafortunadamente es una sustancia química que aún se usa. Se han sustituido por otras sustancias químicas para hacer, no sé, como el gel red o ese tipo de cosas que se utiliza para hacer tinciones, pero de la misma manera, aunque el que nos vende el producto nos diga que el gel red o cualquier otra molécula que usemos para la tinción de las moléculas de ADN, como el HESH, como el Cybergreen o ese tipo de cosas, son sustancias que logran interactuar con las moléculas de ADN, entonces hay que tenerles mucho cuidado. De la misma forma, esas otras moléculas que están mencionadas ahí, como la acridina o como la proflavina y otra gran cantidad de moléculas funcionan como agentes intercalantes en las moléculas de ADN. En esos dos casos, sin embargo, en los análogos de bases nitrogenados y en los agentes intercalantes, es un cambio, vamos, físico, más físico en la interacción que se da. No son reactivos, no son reactantes con el ADN. El tercer grupo son los agentes reactivos. Una gran cantidad de sustancias químicas son reactivas, eh, como el ácido nitroso, la hidroxilamina, el etilmetanosulfonato, que son cancerígenos conocidos. Pero es importante también todos los radicales oxidativos que se generan a partir del O2. Eso es un tema que resulta sumamente importante, particularmente para las bacterias que tienen un metabolismo aerobio. Resulta sumamente importante, aunque tienen sistemas de toxificación como catalasa, como superóxido dismutasa, como peroxidasas, por ejemplo, pero no dejan de ser sustancias tóxicas no solamente para el ADN, sino para prácticamente cualquier otra sustancia, cualquier otra molécula o macromolécula que sea constituyente de la célula bacteriana. Y luego, dentro de los factores físicos, particularmente las radiaciones, resultan sumamente importantes. Eh, en particular, hay que mencionar la luz ultravioleta, que forma dímeros de timina, que eso es una lesión química que si no es reparada, pues entonces durante el siguiente ciclo de replicación se introducen mutaciones, usualmente son de lesiones lo que nosotros vamos a ver. Hay mecanismos de reparación de los dímeros de timina. Estos se forman, obviamente, también no solamente en bacterias, sino en las células eh, eh, eucariotas. Y particularmente es importante en las longitudes de onda más cortos que tienen que son energéticamente más fuertes, que son los que son de más daño, digamos, son los más importantes. Y luego, aún con una longitud de onda todavía más corta, son las radiaciones ionizantes,
que son sumamente peligrosas, son sumamente tóxicas. En el caso del ADN particularmente ya son tan energéticamente tan fuertes que generan rupturas de cadena sencilla, pero particularmente rupturas de cadena doble, que es posiblemente la lesión más importante que nosotros podemos encontrar en una molécula de ADN. Hace daños en los carbohidratos, hace daños en las proteínas, puede hacer un cross-linking, de manera tal entonces que se haga un cross-linking entre las cadenas de ADN o con estas proteínas o con otras moléculas. Entonces son daños verdaderamente muy severos. Hay un caso sumamente interesante que voy a tratar de conseguirles información para la siguiente clase, que es con respecto a una bacteria fenomenal que se llama Deinococcus radiodurans, que es una bacteria que tiene la particularidad de resistir la radiación ionizante, que tiene muchos mecanismos de reparación, tiene muchos y que incluso participan en los procesos de recombinación y puede incluso reconstruir su genoma a pesar de después de los efectos de la radiación ionizante. Y hace mucho tiempo yo consideré esta bacteria como un dato científico más, como una cuestión relativamente rara en la naturaleza, pero conversando con la gente que trabaja con dispositivos médicos, nos dicen que esta bacteria es un problema en la esterilización con la radiación de los dispositivos médicos, porque se supone que los dispositivos médicos son pues estériles y se esteriliza con este tipo de radiaciones y se espera que no haya ningún tipo de sobreviviente y el principal contaminante es justamente Deinococcus radiodurans. Y hasta aquí llego con la clase. No sé si tienen dudas en esta parte, en esta última parte de la clase. Bueno, si no es así, entonces vamos a hacer una pausa. Sí, Daniela, dime. ¿Estás con la mano levantada? Sí, profe, yo tenía una pregunta sobre la acumulación de mutaciones y la evolución. Es que por ahí leí que los endosimbiontes suelen evolucionar más rápido porque se enfrentaban a una menor presión selectiva por el tamaño de la población, pero para mí eso es contradictorio. Yo relaciono más la rápida evolución con una mayor presión selectiva, como las bacterias ambientales, por ejemplo. Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Eh, Vamos a ver qué hace que una bacteria cambie. Eso tiene que ver muchísimo con el ambiente en donde esa bacteria se encuentra. Y tiene que ver mucho con la disponibilidad de nutrientes, con sus capacidades metabólicas y con las presiones de selección que esa bacteria enfrente en su nicho en particular. No es lo mismo para una bacteria estar en un ambiente A que estar en un ambiente B. ¿Ok? Y usualmente nosotros pensamos mucho en las bacterias convencionales como E. coli, pensamos mucho en las bacterias convencionales como Staphylococcus aureus, como Bacillus, como Salmonella, digamos. Pero prácticamente nosotros podríamos hacer un análisis caso por caso de cada una de las diferentes bacterias y cada uno de sus diferentes ambientes donde usualmente esa bacteria nosotros la vamos a encontrar. Uno de los puntos que debemos de considerar es la tasa de replicación celular que tenemos en esta bacteria, que la división celular obviamente va acoplada con la replicación de la molécula de ADN en un determinado ambiente en particular. Entonces, cualquier célula, y en este caso cualquier bacteria, es exitosa desde el punto de vista evolutivo en tanto sobreviva a las condiciones en que se encuentra y bajo esas condiciones se logre replicar, replicando su ADN y haciendo un proceso de división celular de manera tal que la información genética de la bacteria madre pasa a las células hijas. Ya solamente con que ocurra ese evento es un pues éxito evolutivo. Ahora pensemos en muchas condiciones diferentes.
Si bien es cierto, las bacterias usualmente tienen tasas de replicación, de multiplicación celular relativamente rápidos. Por ejemplo, si nosotros comparamos la tasa de división celular en bacterias que se puede dar cada 20 o 30 minutos, digamos, para muchas bacterias, en comparación con la tasa de generación que nosotros vamos a ver en el ser humano, que digamos que son 20 a 30 años. En consecuencia, las bacterias, digamos, están comparativamente hablando con el ser humano cambiando cada generación. Acumulan mutaciones, acumulan pues eventos de recombinación, hay eventos de reparación, todos ustedes quieran, pero con tiempos de generación relativamente más cortos en comparación con el tiempo de generación del ser humano. Hay bacterias que muestran, por ejemplo, cambios en pues, ambientes relativamente más estables, otro en ambientes más agresivos, y eso pasa, sin embargo, por un sesgo antropocéntrico, que es lo que nosotros consideramos más fuerte o más estresante para la célula bacteriana. Y que es lo que se considera, digamos, un factor de estrés para la célula bacteriana. Eh, y eso es un tema que nosotros hemos discutido mucho en el grupo de trabajo con José Molina y con mis estudiantes cuando una bacteria se encuentra estresada. Desde el punto de vista de la fisiología bacteriana, una condición de estrés es una condición fisiológica exacerbada, estrictamente hablando. Y ustedes como estudiantes universitarios también me podrían dar una definición de lo que es estrés, cuando se dice que la vida universitaria eh, genera mucho estrés en las personas. Digámoslo así, para saber que es una función fisiológica exacerbada. Una cosa es que ustedes se tengan que leer un artículo científico de 5 páginas, uno por mes, a leerse uno por semana o a leerse, no sé, 20 por día. Posiblemente de tener que leer 20 artículos científicos, 20 por día, sea una condición mucho más estresante que leerse uno por semana. Digamos que eso es una función fisiológica normal en el estudiante universitario en el posgrado de microbiología, pero que es una condición que se encuentra exacerbada. Esa es una condición de estrés. ¿Bien? Eh, Hemos visto, por ejemplo, cambios de diferente índole. Por ejemplo, en el caso de las micobacterias, nosotros vamos a encontrar micobacterias. El género Mycobacterium es un género muy amplio y no me sorprendería que en los próximos años surjan nuevos géneros y nuevos grupos taxonómicos a partir del género Mycobacterium. Pero nosotros vamos a ver micobacterias de crecimiento ambiental que crecen relativamente rápido versus las micobacterias que usualmente nosotros vamos a ver causando infecciones que tienen una tasa de crecimiento más lenta. Y esas micobacterias, como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, por ejemplo, Mycobacterium kansasi, el complejo Avium intracelulares, por ejemplo, que son bacterias que se han ido especializando a la infección intracelular y tienen una reducción genómica en comparación con las micobacterias ambientales que se multiplican más rápidamente. Entonces, en ese caso particular, ese proceso evolutivo ha ido acompañando con pérdidas de funciones genómicas que las especializa en un nicho en particular. ¿Okay? Algo muy similar pasa con las bacterias del grupo de los que se conocen como endosimbiontes, que son células que se especializan en un nicho en particular. Ojo, y todo aquí es siempre bajo el mismo sesgo antropocéntrico. ¿Okay? Ahora, la pregunta que me está haciendo Daniela no tiene que ver con los eventos que suceden, sino a la velocidad en que ocurren esos eventos. ¿Okay? Eh, y otra vez, muy antropocéntricamente, cuando una bacteria está más estresada, cuando es un endosimbionte o cuando es una bacteria ambiental.
Kailin es una especialista en bacterias del ambiente, pero ella sabe muy bien que también las bacterias ambientales se estresan un montón. Entonces, me parece que es una pregunta muy difícil de contestar. Yo me iría más bien caso por caso y hacer un estudio caso por caso. Eh, y decir que las bacterias evolucionan más rápidamente cuando están estresadas, digamos, o cuando están con una presión de selección muy fuerte, habría que definir cuál es ese factor de estrés o ese factor de protección de selección que estamos discutiendo para cada uno de los casos en particular. Yo cuestionaría mucho la afirmación de que las bacterias endosimbióticas evolucionan más rápidamente que una bacteria que no está en el ambiente, digamos, en ese vínculo tan particular con el insecto o con la planta que sea. Por ejemplo. Yo no estoy muy seguro de que eso sea así cierto. Tendría que ver datos, tendría que ver las hipótesis y posiblemente las cuestionaría bastante. Suena muy difícil. A veces también eso tiene que ver con quién redacta los artículos y los papers. Muchas veces cuando se redactan los artículos y los papers, digamos, por las revisiones, tiene que ver mucho con el tipo de investigación que está haciendo el investigador. Otra vez pasa por el sesgo humano, pasa por el sesgo antropocéntrico. Una persona que trabaja con bacterias como Helicobacter pylori o con Fusarium, por ejemplo, que se asocia a procesos de carcinogénesis, va a decir que son las bacterias más importantes y que están, o sea, y estudia mucho y presenta la información en el artículo como que es lo más importante en el universo. Lo mismo pasa con las personas que redactamos artículos sobre la resistencia a los antimicrobianos o quienes trabajamos con bacterias que se asocian a infecciones en el ser humano o lo que fuera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso es un sesgo que pasa por la interpretación propia que hacemos los seres humanos de nuestras realidades. Y sí, posiblemente uno se sesga mucho en la interpretación para darle más importancia al trabajo que uno hace. También eso yo lo tomaría en cuenta. Pero no sé, eso lo podemos discutir posteriormente mucho más en detalle si tienes algún pues artículo que me puedas compartir de donde viene el comentario que hiciste. Ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Pero ves que lo cuestiono mucho. Digamos, no es algo que me convenza fácil. ¿Más dudas o más preguntas? Si no es así, pues entonces vamos a hacer una pausa y nos vemos en 5 minutos para discutir el seminario. Muchas gracias.